Hola, ¿qué tal de nuevo? Bueno, en este caso voy a continuar con otra explicación, concretamente con la depreciación de créditos comerciales, es decir, la depreciación de los clientes. Eh, Todos sabéis que sobre todo cuando hay crisis, aunque no hace falta que haya crisis, pero en estos años que hemos vivido de crisis, ha habido muchos clientes que no han pagado, no han dejado de pagar las deudas con las empresas que tenían. Esa morosidad pues se traduce en pérdidas para la empresa. Entonces existe un principio en contabilidad, que es el principio de prudencia, que lo que intenta es prevenir los incrementos gordos de golpe de las pérdidas procedentes de estas depreciaciones de clientes. Es decir, este principio lo que te dice es que tienes que tener cuidadito, tienes que ser prudente, y si tú crees que vas a tener una pérdida en el futuro, es decir, si existen bastantes probabilidades de que se produzca en el futuro una pérdida, en el momento que tú conozcas esa probabilidad, esa posible pérdida, debes registrarla como gasto. Lo mismo pasa con los ingresos. No es que tengas que registrar los posibles ingresos, no, al contrario. Lo que te dice el principio de prudencia es que no vayas a registrar más gastos de los que realmente se han producido en realidad. Futuros ingresos no se pueden contabilizar porque no sabes si se van a producir o no. ¿Vale? Si siempre tiramos por lo más malo, es decir, tenemos que registrar las posibles pérdidas, pero nunca los posibles ingresos. Muy bien, pues nos vamos a centrar en cómo registrar esas posibles pérdidas de clientes, ¿vale? Por ejemplo, el ejemplo que os tengo puesto aquí, imaginaros que nos enteramos que un cliente ha entrado en suspensión de pago, ¿vale? Suspensión de pago, no sé si sabéis, pero suspensión de pago es que una empresa deja de pagar a sus acreedores y entran en una lista, porque no dejan de pagar porque no tienen un duro, no tienen dinero. Entonces no están en quiebra, porque no están en quiebra técnica, es decir, todavía, por ejemplo, tienen mercaderías que vender o tienen inmovilizado, es decir, con su patrimonio, cuando una empresa entra en suspensión de pago, con su patrimonio puede hacer frente al pago de las deudas si las hace líquidas, es decir, si hace dinero en los bienes que tiene, por ejemplo, vendiendo inmovilizado, vendiendo mobiliario, vendiendo elementos de transporte, vendiendo lo que tiene, podría hacer frente al pago de las deudas, pero eso requiere un tiempo y además no siempre garantiza el pago completo de las deudas, ¿vale? Eso es la suspensión de pago. Pues si nosotros tenemos un cliente que entra en suspensión de pago, sabemos que es posible que no cobremos toda la cantidad de dinero que nos debe, ¿vale? Pues, por ejemplo, si nos enteramos que nuestro cliente, como parece aquí, un cliente nuestro que nos debía 5.000 euros entra en suspensión de pago, el principio de prudencia me obliga a hacer una dotación, una depreciación, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer que ese cliente es de dudoso cobro, ¿vale? Ante la duda, lo considero un cliente de dudoso cobro. Doy de baja el cliente normal por el importe que yo creo que no voy a cobrar y doy de alta el cliente de dudoso cobro por el mismo importe, 5.000 euros, por ejemplo. Esto es un supuesto. Lo que hago entonces es dar de alta el dudoso cobro y doy de baja al cliente normal. Eso es el primer paso que tengo que dar. Esto lo hacemos normalmente a 31 de diciembre. Hay otras formas de hacerlo de forma individualizada. Nosotros vamos a optar por la opción global, que es más, yo creo que es más cómoda para todos. A misma fecha, 31 de diciembre, pues además de hacer este asiento, pasamos a registrar lo que hemos dicho antes. Según el principio de prudencia, tenemos que registrar esa posible pérdida que vamos a tener. Tenemos que registrar el deterioro de ese crédito comercial, de ese cliente. Para ello utilizamos la cuenta 694, que se llama pérdidas por deterioro de créditos comerciales, es decir, pérdidas por deterioro de cliente. ¿Cuánta va a ser esa posible pérdida? Pues esa posible pérdida hemos calculado que son 5.000 euros. Pues
registro estos 5.000 euros en esta cuenta de gastos. Claro, pero esto no es un pago, esto no es una deuda, esto no va a ninguna de esas cuentas. Entonces existe otra cuenta que es la 490, que la utilizamos, es un artilugio que utilizamos para cuadrar este asiento, que se llama deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Esta cuenta, la 490, como no es de grupo 6 ni grupo 7, va a permanecer en el balance hasta que la saldemos, ¿de acuerdo? Es decir, hasta que desaparezca la deuda, como vamos a ver más adelante, hasta que desaparezca la duda de cobro. Como vamos a ver más adelante, la duda de cobro desaparecerá cuando la empresa entra en quiebra o cuando la empresa me paga, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces, dos asientos cuando nosotros nos enteramos de que un cliente es posible que no nos pague. Dos asientos: primero lo convierto en dudoso cobro y después reconozco la pérdida tal como me indica el principio de prudencia. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, y os podéis preguntar, bueno, ¿hasta cuándo va a estar la cuenta de clientes de dudoso cobro y la 490 va a estar abierta? Pues repito, como he dicho antes, hasta que desaparezca la duda de cobro. ¿Y cuándo desaparece la duda? Primer caso, cuando definitivamente no cobremos. Por ejemplo, un cliente ese mismo cliente entra en quiebra y ya sabemos que no vamos a cobrar, ¿vale? No vamos a cobrar. Como no vamos a cobrar, tenemos que hacer definitiva esta pérdida que habíamos reconocido inicialmente, la tenemos que hacer definitiva. Y el plan general contable nos indica que la tenemos que hacerlo de la siguiente manera. A 31 de diciembre también, porque hemos utilizado por la regla general, digamos, de forma global, a 31 de diciembre del año que nos enteremos. Por ejemplo, nos enteramos al año siguiente de esta quiebra, pues hacemos una reversión del deterioro. ¿Esto por qué lo hacemos? Pues esto, el plan general contable dice que siempre tenemos que hacer cuando hemos hecho aquí hemos contabilizado una pérdida por deterioro. Cuando ya sabemos que definitivamente no vamos a cobrar, tenemos que revertir esta pérdida, aunque parezca chocante. Vamos a revertir esta pérdida porque vamos a llevarla a otra pérdida distinta, con otro nombre. Es un poco rollo, yo entiendo que es un poco rollo, pero así nos indica el plan general de contabilidad. Entonces, ¿cómo revertimos esa pérdida? Es decir, revertir la pérdida es, digamos, que es compensar con un ingreso el gasto que contabilicé el año pasado. Es decir, el gasto del año pasado lo contrarresto con el ingreso que voy a registrar este año. ¿Qué cuenta es esta? La 794, reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales. La 794 por el importe que ya reconocimos el año pasado, y doy de baja la 490, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, que tengo abierto mi mayor del año pasado que contabilicé aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues el asiento sería este, la 490 a la 794, deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, con lo cual lo saldo a reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales para compensar el gasto del año pasado, ¿vale? Pero claro, si yo hago esto, lo que hago es, digamos, compensar esa pérdida. No he tenido ni pérdida ni beneficio, ¿no? Cuando realmente si el cliente entra en quiebra y yo no voy a cobrar, tengo una pérdida de 5.000 euros. Claro, pues lo que vamos a hacer ahora es hacerle caso al plan contable y registrarlo de nuevo en la cuenta de pérdidas que nos indica. ¿Qué cuenta de pérdida es esa? Pues la pérdida definitiva la vamos a contabilizar en la cuenta 650. Pérdida de créditos comerciales incobrables, ¿vale? Como este cliente no lo he perdido, yo ya sé que no lo voy a cobrar, pues ¿qué hago? Dar de baja el cliente de dudoso cobro que tenía yo con saldo deudor y lo saldo por el importe de 5.000 euros, que es el que tenía contabilizado, de tal manera que con todos estos asientos yo en el primer año reconocí una posible pérdida, en el segundo año
revierto esa posible pérdida, pero vuelvo a registrar la pérdida en otra cuenta distinta y por último saldo el cliente que nunca voy a cobrar. Mi cliente desaparece de mi contabilidad. Vale, ya no tengo. En resumen, he contabilizado 2 veces el gasto y un ingreso, es decir, 2 veces el gasto y un ingreso, me quedo en resumen con un gasto de 5.000 euros en total entre los 2 años, que realmente es el gasto que tenía. ¿Ok? Esta es la primera posibilidad, que definitivamente no cobremos, pero puede ser que yo el año pasado registrase una posible pérdida, un posible impago, pero al cliente le haya ido bien la cosa o le ha tocado la lotería o lo que sea y al final me pague. Pues tenemos el caso número 2, que es que desaparece la deuda porque el cliente paga o sabemos seguro que va a pagar, ¿vale? Igualmente que hicimos en el primer caso, el plan general contable nos obliga a revertir el gasto que contabilizamos el año pasado. El asiento tanto en el caso 1 como en el caso 2 es exactamente el mismo. Saldo la 490 y registro el ingreso. Registro la reversión de ese deterioro de valor, ¿vale? Si os fijáis, este asiento y este asiento son iguales, tanto para el caso 1 como para el caso 2. La diferencia está en el segundo caso, que en caso de pérdida pues lo tenemos que meter en la 650 y en este caso que vamos a cobrar, lo que hacemos es dar de baja al cliente de dudoso cobro porque ya no es de dudoso, ya sabemos seguro que vamos a cobrar y damos de alta de nuevo el cliente normal, ¿de acuerdo? Con esto de aquí arriba, con la 794, que hemos conseguido compensar el gasto que contabilizamos el año pasado, es decir, si sumamos el año pasado y este año, el gasto se compensa con el ingreso y no hemos tenido ni beneficio ni pérdida y el cliente vuelve a ser un cliente normal. Cuando me pague, banco a clientes, ¿de acuerdo? ¿Veis la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? Bueno, espero que lo hayáis entendido. En caso de que tengáis cualquier duda, pues no tenéis más que preguntarme, ¿de acuerdo? Un saludo.